Hoy, en Guías de Vida, Rocío nos comparte lo que ella identificó en su apego a su pareja y cómo lo vivió. Me doy cuenta que era mucho y me di cuenta que mucho era que ni siquiera mi pareja me lo pedía, sino que simplemente era mi mente y era esa falsa historia o ese cuento feliz de hadas que yo esperaba cumplir en mi vida, que me llevaba a tener un tipo de control en la relación, ¿verdad? Adriana nos invita a crear vínculos sanos. Dejamos de necesitar estar con otros y aprendemos a escucharnos y a saber que como no los necesitamos, elegimos estar con otros. Deyanira nos comparte el origen y las consecuencias de su apego. En mi caso, yo mendigaba cariño y atención y no me daba cuenta y lo confundía con amor. Entonces venían los celos, la obsesión, la angustia, la ansiedad por no ver que la raíz era falta de amor hacia mí misma. Leti nos invita a identificar el origen de nuestros apegos. Pero si tú identificas cuál es la causa de tu apego y empiezas a querer hacer, a estar dispuesta a hacer ese trabajo interno, sí es posible hacerlo. Y yo creo que todo esfuerzo que tú hagas en pro de tu salud, de tu vida, siempre es recompensado. Entonces, Marilú nos habla sobre las desventajas del apego. Sobre todo para mí una de las mayores desventajas es que no hay libertad, es que siempre se está dependiendo de si está la otra persona, si no está, si nos quiere, si nos acepta, y eso es vivir definitivamente en una celda. Para mí esa es la más importante. Y ahora sí, comenzamos. Tú, yo, ellas, nosotras somos guías de vida, mujeres fuertes, únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Guías de Vida. El día de hoy queremos compartir contigo el siguiente tema, el apego como medio de sufrimiento. Y para ello, tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas guías de vida, Adriana, Rocío, Deyanira, Leti y Marilú. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá la saludo desde Buenos Aires y muy contenta de estar reunida con todas ustedes y con todas las que nos están escuchando, porque seguimos estos temas día a día y cada una aprende y aprendemos una de otra. Muchas gracias, Adri. Adelante, Rocío, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están todos? Yo saludándolos aquí desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias, Rocío. Deyanira, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Pati, buenas noches todos. Aquí los saludo desde Bogotá, Colombia. Gracias. Muchas gracias, Deyanira. Adelante, Leti, ¿cómo te encuentras? hola, buenas noches. Un placer de nueva cuenta estar aquí y los saludo desde Monterrey, México. Gracias, Leti. Y por último, Marilú. ¿Cómo te encuentras, Marilú? Hola, buenas noches, yo les saludo desde México. Muchas gracias, Marilú. ¿Qué te parece si comenzamos con este maravilloso tema? Claro que sí, vamos a iniciar de una vez, porque el tema está muy interesante, igual que siempre. Y bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de lo que es el apego. Nuevamente estamos con este tema, ya que la semana pasada estuvimos también hablando de este tema tan interesante. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Adriana, por favor, ¿nos podrías decir cuáles crees tú que son las desventajas de sentir apego? Las desventajas de sentir apego, pienso que son varias y todas nos hacen sentir sensaciones que no nos generan ningún bienestar.
El sentir apego nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos incompletas, pensamos que somos esa media naranja que nos hicieron creer, nos hicieron pensar que siempre íbamos a encontrar en el otro o en otra cosa eso que nos va a hacer feliz. Y es totalmente erróneo. Es algo que está muy lejos de la realidad porque nosotras somos ilimitadas, somos seres de luz totalmente ilimitados y somos completos. No necesitamos a nada ni a nadie que nos complete. Cuando tomamos real conciencia de eso y trabajamos en nosotras mismas para poder fortalecernos y creer en nosotras mismas, en todo eso que realmente tenemos dentro, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Eso nos hace sumamente poderosas y cuando empezamos a creer de vuelta en nosotras mismas, sabemos que dejamos de necesitar estar con otros y aprendemos a escucharnos y a saber que como no los necesitamos, elegimos estar con otros. Y eso nos permite tener relaciones más sanas, nos permite construir relaciones más sanas y ser nosotras mismas. Muchas gracias, Adriana. Vamos ahora contigo, Rocío, por favor. Sí, Marilu, mira, fíjate que las desventajas yo creo que son bastantes, ¿no? Voy a hablar de unas cuantas que he sentido que me he podido zafar de eso, a superarlo, pero básicamente para mí era que me había perdido, perdí esa esencia, lo que realmente yo era, por estar apegada nocivamente a otra persona, ¿verdad? A lo mejor tiendo a idealizar todo y me sucedió así, que tendía a idealizar y esperar a hacer todo con esa persona, crear lazos entre nosotros especiales, a tener ese sueño que te marcan los cuentos de hadas, y yo creo que me la creí, ¿verdad? Y cuando menos desperté, estaba ahí, ¿no? Metida en una relación con muchos apegos, donde creía que estaba viviendo también su vida. Entonces, cuando el apego te empieza a hacer daño, es difícil de que lo reconozcas. Y yo creo que ahí me tuve que topar contra la pared, me tuvo que doler, me tuvieron que pasar varias cosas fuertes para poder reconocer que algo estaba mal. Y ya cuando lo reconoces, te das cuenta que puedes tener una relación, que puedes estar enamorado, vivir con una pareja, disfrutar de la vida, pero sin esa parte tormentosa, esa parte que te hace tanto daño, que te saca de ti, que realmente no eres tú, porque estás viviendo algo ficticio, ¿no? Algo que no existe. En realidad yo creo que cada persona necesitaríamos buscar en lo personal cuáles son las desventajas. Pero primero, más que nada, yo los invito a que reflexionen si es que tienen este tipo de relaciones, ya sea con su pareja o con otros miembros de familia, amigos, que se den cuenta si los apegos les están afectando en su vida. Eso es todo, María. Muchas gracias, Rosy. Qué interesante lo que nos compartes. Vamos contigo de Yanira hasta Colombia. ¿Qué es lo que nos dices tú? ¿Cuáles crees que son esas desventajas de sentir esto que llamamos apego? Bueno, Marilu, realmente hay muchas desventajas. Yo pensaría que son más las desventajas que las ventajas. Desde falta de autonomía, la codependencia, la dificultad en tomar decisiones, el no empoderarse de la propia vida, la falta de una autoestima sana, el aumento de un victimismo. Entonces todo esto es como una cadena que al final es lo mismo, un anulamiento como persona.
y, como lo decía Rosy, un perderse de uno mismo. Gracias, Marilu. Gracias, Deyanira. Vamos ahora contigo, por favor, Leti. ¿Qué nos dices con respecto a esto? Claro que sí, Marilu. Y sabes lo que me encanta de estos tipos de temas es que empiezas a analizarte y es increíble lo que empiezas a descubrir contigo misma, ¿no? Yo estoy plasmando básicamente desde mi experiencia y yo considero que primero que nada entras en un estado limitante, porque no te permite descubrir y disfrutar de algo más, ya que tu apego te encierra solo en una emoción o sensación y a veces enfrentar esto nos asusta. Entonces es más sencillo permanecer en ese estado. Es como estar en ese juego interminable, el y si esto, y si pasa lo otro, y sin darnos cuenta, este proceso en verdad es muy, muy desgastante, principalmente hacia nosotros mismos, porque ya sea que tarde o temprano esta situación tendrá que cambiar de cualquier manera, porque las personas cambiamos, las situaciones cambian, y esto nos va a obligar a hacerlo, lo queramos o no. Gracias. Gracias a ti, Leti. También muy interesante lo que nos comentas. Vamos contigo, Pati. ¿Qué nos dices de esta primera pregunta? Claro que sí, Marilu. Pues para contestar las desventajas de sentir apego, primero pues es el sufrimiento, por supuesto, tal como lo sugiere el título de este podcast. Pero entre otras, también se encuentran, para mí, uno, que olvidas que la fuente de felicidad vive dentro de ti, en tu espíritu creativo, que hace de tu vida un viaje interminable en donde tu creatividad es la protagonista que tiene un regalo para ti cada día. Y eso no tiene precio. Y olvidarlo realmente causa mucho sufrimiento. 2. Estás tan al pendiente de las personas u objetos a perder que te olvidas de ti misma y de tus propias necesidades. 3. Vives en una continua ansiedad por no perder lo que a tus ojos te pertenece. Y cualquier comportamiento fuera de tu radar te perturba y con ello, pues obviamente se va tu paz interior. Y por último, quieres mantener todo bajo control para que cada persona, cosa o situación se ajuste a tu visión de la vida. Algo realmente imposible. Y al darte cuenta de que no obtienes los resultados o comportamientos esperados del exterior, viene el sufrimiento. Y creo que la lista de desventajas contiene muchos más puntos que los antes mencionados, pero por el momento es lo que tengo para compartir con ustedes. Gracias, Marilu. Gracias, Pati. Muchísimas gracias, también muy interesante como cada una de ustedes, todo lo que nos aporta. Y pues de mi parte solamente quiero agregar, porque es muy completo todo lo que ustedes han dicho, que definitivamente el apego es todo un reto a vencer como humanos, ya que se concibe desde el inicio pues esta situación, este problema, debido a que pues venimos desde el vientre materno, estamos desde que aparecemos en esta fase de la tierra, pues en pareja, sí, con nuestra madre en el vientre, y tenemos que aprender poco a poco a irnos soltando, a irnos independizando de cada uno de nuestros procesos, de nuestra vida misma, y por ello, pues tan difícil. Existe un psicólogo, John Bowlby, que en 1958 hizo su teoría, que aún sigue vigente, en donde descubrió que era necesaria una figura estable en los primeros años de vida para un correcto desarrollo cognitivo y emocional de las personas. Y bueno, la historia a partir de ahí se va desenvolviendo de una manera diferente dependiendo de cómo es cuidado ese pequeño. Si ha tenido el estrés de no cumplirse a tiempo sus necesidades, pues empieza a generar
mucha química cerebral que le hace entrar en estrés, y entonces de grande es una persona que suele ser muy dependiente. Y definitivamente en esta parte que les estoy compartiendo de esta raíz del apego, es importante mirar que definitivamente, como les decía, no tiene de verdad ninguna situación benéfica, puesto que todo lo que nos aporta es, sobre todo para mí, una de las mayores desventajas es que no hay libertad, es que siempre se está dependiendo de si está la otra persona, si no está, si nos quiere, si nos acepta, y eso es vivir definitivamente en una celda. Para mí esa es la más importante. Y pues vamos con la siguiente pregunta, perdón. La siguiente pregunta para ti, Adri, nuevamente. ¿Nos quieres decir si sufres o has sufrido de apego tú en lo personal y cómo lo has manejado? He sufrido de apego y en algunos casos creo que no se ha ido del todo. Es algo que cuando uno toma conciencia de que ha tenido apego, ya tiene, digamos que si uno va en una carrera, como para poner una metáfora, ya tiene como el 50% de la carrera ganada, ¿no? Porque tomó conciencia de que lo tiene, que no es poco. Se dio cuenta de que está apegada o sufre porque no tiene a esa persona o porque le falta determinada cosa, ¿no? Porque esto puede ser con cosas o con personas. Entonces, el darse cuenta ya, digamos que hace que uno tenga el 50% del camino hecho. Pero no es solo eso, obviamente. Son sensaciones, por etiquetarlas de alguna manera, bastante feas, las que se siente cuando uno siente apego, porque en algún momento de mi vida también quería que me necesitaran, quizás, y entonces hacía algunas cuestiones para que me necesitaran, porque de esa manera yo sentía que me querían. Pero bueno, al darme cuenta de esto, me perdoné, me di cuenta de qué era lo que hacía y para qué lo hacía. Y entonces eso me dio la posibilidad de también aceptar que en ese momento me manejaba con los conocimientos, con las herramientas y con la evolución espiritual que tenía en ese momento. Entonces pude hacerlo de una manera muy respetuosa conmigo misma, sin descalificarme, porque creo que lo que pasa cuando uno se da cuenta de alguna cosa que no le gusta de uno mismo es sacarla de plano, descalificarse, como no querer tomarla en cuenta. Y es un error. Justamente cuando vemos eso, que no nos gusta, porque obviamente es parte de una sombra, tenemos que mirarlo, observarlo, como hice yo, perdonarse, ¿no? Y de esa manera aceptar qué era lo que yo podía en ese momento, era lo mejor que yo podía hacer en ese momento. Y con todo amor y respeto a mí misma, lo acepto y lo asimilo en mí. Y de esa manera, es una manera de trabajarlo, de integrarlo en mí y de no sacarlo, de no ponerlo afuera. Eso me permite, de alguna manera, trascenderlo y evolucionar. Muchísimas gracias, Adri. Pues vamos entonces ahora contigo, Rosy. ¿Tú cómo has manejado tu apego y lo has sufrido? Mira, la verdad sí he sufrido apego y yo creo que estaba recordando que lo había tenido en mi adolescencia con varias amistades de esas que te das, ¿no? De que te entregas, que pasas humillaciones, que solamente tú tienes que estar para esas personas cuando ellos lo requieren, para consolarlas, para animarlas,
para acompañarlas a fiestas o hacer trabajos de la escuela, qué sé yo. Pero cuando es la oportunidad de que tú necesitas que te apoyen a ti, esas amistades nunca están. O yo recuerdo, ¿no? Las amistades que nada más se aprovechan de ti o te dicen vamos a irnos de pinta, no hay que ir a la escuela, y cuando se descubre todo solamente te echan la culpa. O sea que no hay lealtad de cuando te das, ¿verdad? Pero yo creo que la que más me ha marcado y la que ha dado el cambio a todo esto de mi vida ha sido la que he tenido con mi pareja, ¿no? Darme cuenta que el apego me llevó a perderme, a hacer muchas cosas cuando que solamente afectaban mi dignidad. Cuando yo me acuerdo y pongo a reflexionarlas y escribirlas, ¿verdad? Porque es parte de avanzar. Me doy cuenta que era mucho y me di cuenta que mucho era que ni siquiera mi pareja me lo pedía, sino que simplemente era mi mente y era esa falsa historia o ese cuento feliz de hadas que yo esperaba cumplir en mi vida, que me llevaba a tener un tipo de control en la relación, ¿verdad? Hasta que me di cuenta pues de que estaba totalmente mal, que es lo peor que te puede pasar, vivir la vida de otra persona y así evadir la tuya, ¿verdad? No tomar las riendas de tu propia vida, de lo que quieres hacer tú. Entonces, cuando tienes ese despertar y esas ganas de cambiarlo, fue como cuando comencé a cambiarlos, pero yo lo sé que puede cambiarse todo, que puedes haber pasado por momentos muy difíciles, pero hay ese momento que cuando te recuperas y vives tu vida que tú debes de vivir, todo está bien. Así que todo depende de ti. Gracias, Marilu. Gracias a ti, Rosy. Vamos contigo, por favor, Deyanira. Cuéntanos. Bueno, Marilu, sí, la verdad sí, he sufrido mucho, mucho por el apego y eso no se sana del todo. El ser humano es muy complejo, tiene muchas aristas y estamos para experimentar y desde ese punto de vista no podemos decir que estamos completamente libres de apegos. El apego se ha confundido con amor y eso hace que en muchas ocasiones sencillamente no se quieran dejar apegos porque se entiende que se deja el amor. Aunque tiene muchas desventajas, no es sencillo dejarlo. Es fuerte ese proceso y se necesita el estar realmente desesperados en una situación o sufrir maltrato, ya sea físico o emocional, para empezar a darnos cuenta. En mi caso, yo mendigaba cariño y atención y no me daba cuenta y lo confundía con amor. Entonces venían los celos, la obsesión, la angustia, la ansiedad por no ver que la raíz era falta de amor hacia mí misma. Para mí el apego es una consecuencia de la falsa creencia de la carencia. Sentía que necesitaba porque no tenía. Sentía que los demás eran imprescindibles en mi vida. Sentía que no sería capaz de estar sola y eso me volvía intensa y apegada. Así los demás me rechazaran y todo esto creaba más relaciones tóxicas. Vine a comenzar mi sanación con mi niña interior porque todas esas creencias venían de la niñez. Entonces fue un proceso de toma de conciencia, de ver desde otro ángulo, de sentir que nadie era responsable de mi alegría o mi dolor, sino yo misma, de sentir que me tenía a mí, así nadie más estuviera a mi lado. Y sigo en ese proceso, tomando más y más conciencia y agradeciendo cada situación vivida. Es que tenemos apego a todo lo que nos daña. Entonces debemos colocar filtros y decantar para quedarnos con lo que sí funciona. Sentimos apego a las personas, a los empleos, al dolor, al dinero, a la falta de dinero, a los objetos, a la ropa, a las enfermedades, a las emociones tóxicas, tanto que el cuerpo crea sustancias adictivas para que se repitan estos estados. Somos apegados a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a la obesidad, a muchas cosas. Por eso digo que estar completamente libres de apego no es sencillo y estaremos batallando hasta el día de nuestra partida. Gracias, Marilu.
muy interesante, me dejas con muchas reflexiones de todo lo que dices. Muchas gracias a ti, Deyanira. Vamos contigo, Leti. Por favor, coméntanos. Claro, sí, es increíble, como comenta Deyanira, hay apego a muchísimas cosas y haciendo mi propia reflexión, realmente mi apego era el sufrimiento. Es increíble cómo sin darnos cuenta te envuelves en esta clase de apego, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí era la única forma que yo conocía de vivir. Era mi zona de confort, era la zona donde yo me sentía cómoda, aún y a pesar de saber que no era bueno y que no era sano, a pesar de saber que vivía en un constante estrés, en una constante angustia, con batallas, con miles de batallas internas, y fue precisamente esto lo que empezó a mermar mi salud física, mental y emocional. Y hasta que toqué fondo es cuando me di cuenta que en realidad necesitaba eso, necesitaba entender por qué era adicta al sufrimiento. Y bien, como como comentaron, la parte de la niña interior, ese es un trabajo que viene y que te ayuda muchísimo a entender por qué es eso, de dónde viene. Y en mi caso, la manera de poder superarlo fue a través de incluir un poco más de placer. Fue un constante levantarse, caerse, levantarse, probar, esto sí me gusta, esto no. Y había días en los que parecía que avanzaba y volvía a retroceder y volvía a avanzar. No es sencillo, de verdad no es sencillo, sí se requiere de un gran trabajo interior para poder hacerlo. Pero si tú identificas cuál es la causa de tu apego y empiezas a querer a estar dispuesta a hacer ese trabajo interno, sí es posible hacerlo. Y yo creo que todo esfuerzo que tú hagas en pro de tu salud, de tu vida, siempre es recompensado. Entonces, al día de hoy, como te comento, yo la forma de mi sufrimiento lo transformé con incluir placer, y puede ser placer tan sencillo que cuando estás en este apego realmente no lo disfrutas. Ahora yo, por ejemplo, el placer tan sencillo puede ser como, por ejemplo, tomar un rico baño caliente, disfrutar una deliciosa taza de té, un abrazo de mis hijas, recibir los cumplidos, cosas que de verdad sencillas, pero por estar en ese estado de apego no las disfrutas, no las valoras. Y una vez que empiezas en este camino, tu mente se va enfocando a eso que realmente quieres. Entonces, sí es posible, no digamos librarse 100% del apego, pero sí hacerlo más consciente. Y una vez que lo haces más consciente, es, digamos, un poco más sencillo de poder trabajarlo y de poder experimentar cosas diferentes. Gracias, Marilu. Muchísimas gracias, Leti. Vamos ahora contigo, por favor, Pati. Claro que sí, Marilu. Pues coincido enormemente con Leti, con Rocío y con Deyanira, con lo que nos han compartido. Y sí he sufrido el apego en varias áreas de mi vida, pero me voy a centrar en mi relación de pareja, en la cual hace mucho tiempo me hizo desentrañar mi parte más oscura, entre ellos celos, rencor, deseos de venganza, posesión, control, ansiedad y depresión. ¿El por qué? Porque temía perder a mi pareja, y cada exnovia representaba una amenaza para mí. Cada que salía de fiesta era una amenaza para mí. Pero hasta que no toqué fondo, como bien mencionan Leti y Deyanira, me harté, o sea, me sentía harta de ser la mamá de mi esposo. La bruja mala, la amargada, la que no entendía, la resentida, porque yo no entendía cómo había llegado hasta ahí. Me dije a mí misma, hasta aquí, estoy harta de esta situación. Así que hablé con él y le dije que era libre. Y no de los dientes para afuera, sino que era libre de irse cuando quisiera. Que de ahora en adelante cada uno se iba a responsabilizar de sus actos, sin tener un supervisor detrás. Y al aceptar que nada es para siempre, que todo es prestado, y dar gracias a las personas por el tiempo que comparten conmigo, cambió mi forma de ver mi relación. Me dije, voy a disfrutar de esta relación el tiempo que tenga que durar. No me voy a aferrar a la idea de retener a una persona en contra de su voluntad. Es mi libre decisión de estar con mi pareja.
Y si mi pareja está conmigo, es por su libre decisión. Y a partir de ahí, al dejar de perseguir, me sentí más libre y comencé a retomar actividades que me gustaban, a plantearme desafíos creativos que requerían de mi atención, pero que eran realmente gratificantes y un alimento para el alma. Gracias, Maril. Gracias, Pati. Pues qué intenso lo que nos compartes. Pues sí, definitivamente, yo creo que quien diga que no ha tenido apego en su vida a algo, a alguien, pues está mintiendo definitivamente. Creo que, como lo mencionaba anteriormente, es parte mucho de nuestra naturaleza. Y en lo que toca a mí, bueno, pues creo que ha sido mi talón de Aquiles. Realmente lo mencionó Deyanira y sí, yo creo que constantemente estamos fluctuando en ese mar, en esas olas de apego, desapego. Constantemente, cuando ya tenemos la conciencia, podemos darnos cuenta de hasta dónde es, de qué nivel es, como nuestra pregunta en el grupo, y también hacia quiénes o hacia qué cosas. En mi caso, como yo decía, sucedió que muy pequeña he comentado que perdí a mi mamá. Entonces creo que eso ha sido definitivo para querer seguir encontrando esa fuente de cariño, de seguridad, que en los años pues surgió en mi primer novio, que es el papá de mis hijas, y pues las cosas no salieron bien. Me separé de él y bueno, pues veo que de pronto cambian los objetos de apego. Sí, por supuesto que durante el camino recorrido me doy cuenta de qué manera se ha ido, ha sido mi comportamiento en cuanto a los apegos, y poco a poco he ido dejando de lado cada vez más, porque me ha hecho sufrir bastante, por supuesto. Y yo lo que he hecho para eso es poner en conciencia qué es lo que está pasando, a qué es a lo que me estoy apegando, qué es lo que estoy buscando, y encontrar eso dentro de mí, saber, entender, crear incluso, que si estoy buscando atención, que si estoy buscando apapacho, que si estoy buscando tiempo, cada cosa que estoy buscando me la empiezo a dar yo. Y eso me ha servido, porque entonces me he empezado a sentir más libre. Es más, hoy en día disfruto enormemente de estar conmigo misma, mucho. En momentos me encanta estar rodeada de gente y me encanta la gente. Y por ejemplo, aquí en casa llegan los nietos, llega mi hija, llega la gente, pero es muy rico disfrutar de toda la familia. Pero también cuando se van y que me quedo sola en mi cuarto, de verdad que lo disfruto bastante, porque hasta me emociona saber que puedo leer un libro, hacerme un pedicure, tomarme una rica taza de café escuchando una música relajante. No, bueno, lo vivo y lo disfruto enormemente. Entonces, pero eso lo he hecho poco a poco. Entonces, como bien nuevamente lo dice Deyanira anteriormente, yo creo que hasta el final de nuestra vida, coincido mucho, que seguiré, en mi caso, trabajando con esta parte, porque creo que es mi misión, ya lo he determinado así. Y pues bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, porque ya me puse muy sentimental. Vamos con la siguiente. ¿Qué consejos les pueden dar a nuestras escuchas para lidiar con el apego? Coméntanos, Adriana, por favor. Excelente pregunta. Viene muy bien para todas escuchar consejos y otras miradas, ¿no? Acá lo importante, me parece, es prestar atención al trabajo interior que estamos haciendo cada una.
Si sentimos apego, si tomamos conciencia de que estamos apegadas a cosas o a personas que están o que ya no, lo que podemos hacer en principio es observarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Prestando atención a qué sensaciones nos genera el estar con determinada persona o con determinada cosa. Si yo pienso que necesito, por ejemplo, estar con una persona para sentirme feliz, o si necesito tener determinado trabajo, o una ropa que me guste mucho para sentirme plena. Si yo necesito esas cosas externas para sentirme bien, es porque en realidad estoy sintiendo un apego. Y no es algo real, porque vos sos una persona totalmente completa, ilimitada, que puede lograr todo lo que quiera. Y que sos puro amor. Podés hacer todo lo que vos quieras. Sos la naranja completa. Eso es lo que me gustaría dejarte como mensaje. Que dejes de buscar afuera eso que tenés adentro tuyo y que está dentro de tu corazón. Muchas gracias, Adriana. Rosy, por favor, danos unos consejos para lidiar con el apego. Sí, mira, yo tengo varios, yo creo que para mí ha sido un poco ahorita fácil ya hablar de esta situación, pero yo creo que las personas que están pasando por un apego ha de ser completamente difícil. Me imagino que han de estar pasando por mucha ansiedad, han de sentir muchas emociones encontradas, a lo mejor a veces las justifican que es por amor, a lo mejor a veces se hacen ilusiones que cuando uno está enamorado se tiene que entregar y todas esas cosas. Pero yo creo que una de las grandes claves para superarlo es reconocerlo, reconocer el problema, reconocer que algo anda mal, saber que estás dando mucho, que te está perjudicando, a lo mejor en la salud, en lo mental, en lo emocional, en varias partes, y solamente ese es el primer paso. Necesitan reconocer y aceptar que hay algo mal para poder progresar. Después de eso, yo me acuerdo que fue muy vergonzoso, pero yo lo hice porque necesitaba hacerlo, hacer una lista de las cosas que no funcionan, que yo hacía según porque era amor, tal vez esos mensajes que mandas y que no se te contestan, cuando te dejan plantada, qué es lo que tú has dado, que se pregunten las escuchas, qué es lo que han dado porque lo justifican por amor, cuáles son esas cosas que sepan distinguir en las que actúan por amor, pero realmente las están perjudicando. Yo me refiero a regalar cosas, a darte tu tiempo sin importar que te afecte en otras áreas de tu vida, a rogar, a ser ofrecida, celos excesivos, esas cosas. Les digo, los mensajes que no tienen contestación, que te dejen plantada, que dispongan de tu tiempo, que te contesten mal, esas cositas que van dañando tu dignidad. Entonces, también para mí es importante afrontarlas y saber que están, que aunque sean vergonzosas, nadie más las va a saber, solamente y tú estás desnudando tu alma y estás tratando de liberarla. Yo creo que después de eso puedes comenzar a trabajar con tu autoestima, saber cómo es que vas a recuperar todo eso que has perdido. Y ya nos dieron ahorita muchos tips, ¿no? O sea, puedes ir y dedicarte una tarde con un cafecito, un manicure, un pedicure, cosas que te hagan sentir bien contigo misma, que no sea que le vas a dar gusto a otras personas. Se trata de estar bien contigo misma. Y yo creo que cuando ya estás en ese camino, ese sería el último paso. Cuando ya no sientes esa ansiedad, cuando te das cuenta que la otra persona pasó a vivir su vida, qué es lo que tienes que hacer y que tú te estás encargando de la tuya, ¿verdad? Que te estás dando cuenta que puedes vivir completamente bien tú solo, que la vida es muy bonita cuando tienes pareja, pero que en realidad no es que lo necesites
En realidad tú puedes estar sola contigo misma y sintiéndote bien, ¿verdad? Sintiéndote bien, que no necesites amor, sintiéndote bien siendo independiente, no necesitando de otra persona, porque yo creo que es importante que sepa reconocer que una cosa es desear, querer estar con una persona y otra cosa es necesitar. Creo que esa es la diferencia y eso es lo que te puedo compartir, Marilu. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Estoy segura a quienes nos escuchan les servirán mucho tus recomendaciones. Vamos contigo, Deyanira, compártenos también, por favor. Bueno, Marilu, aunque no es un tema fácil, en algún momento de nuestra vida tendremos que asumirlo y enfrentarlo. Para mí, el primer paso es, sin lugar a dudas, sanar heridas de infancia. Eso nos lleva a una comprensión amplia de quiénes somos realmente y quiénes fuimos en la niñez. Entender que todo sale de nosotros, que no son los demás, porque todo es una proyección de nosotros mismos. Para mí, estos dos puntos son primordiales y fundamentales. Vivir en constante exploración y autoconocimiento. Darnos la oportunidad de creer que existen otras cosas que no hemos visto. Cuando uno está en el apego, queda ciego por completo y uno no ve. Entonces, por ejemplo, darse la oportunidad de creer que existe una verdadera paz interior, darse la oportunidad de creer que existe la verdadera felicidad, dudar de nuestras creencias. Es que nuestras creencias nosotros creemos que esa es la verdad y no es así. Está demostrado que todas las creencias que nos dañan fueron instaladas de pequeños y hemos vivido engañados toda la vida, creyendo que esa es la verdad y no es así. Entonces, tratar de derribar esas creencias, ampliar la fe es fundamental. Y la fe en ti mismo, la fe en la vida, la fe en Dios, la fe en ti y la fe en que todo se puede hacer. El apego no se trata con fuerza de voluntad. Las personas que han intentado quitar el apego con fuerza de voluntad se estrellan. ¿Por qué? Porque es que el apego es tan interno que ahí no interviene nuestra parte consciente. Es totalmente inconsciente y subconsciente. Entonces, desde esa parte es que debemos nosotros tratar el apego. Cuando ya hemos logrado explorar un poquito, que ya nos hemos dado cuenta de que una situación es adictiva, es tóxica, entonces el siguiente paso sería una comprensión de la situación sin juzgarla, sin juzgarnos, para ahí sí poderla aceptar. Cuando una situación se acepta sin ninguna clase de juzgamiento, con total comprensión, abrazándola, entonces ahí el apego se difumina y ya no es apego, ya dejó de incomodarnos, de torturarnos. Entonces, pues para mí, esos serían como los pasos más importantes para lidiar con el apego. Gracias, Marilu. Gracias, Deyanira. Leti, por favor, compártenos. Claro que sí. De hecho, hay un libro muy bueno que me gusta, que habla intensamente de esta parte del desapego. Es un libro de Walter Rizzo que se llama Desapego sin anestesia. Y a mí me encantaron los 5 pasos que él comparte dentro de este libro porque es parte de mucho del proceso que yo seguí. Y creo que es parte de lo que hemos estado escuchando durante el transcurso de la sesión y es
El punto número 1 que él dice es identifica. Tenemos que tener bien claro a qué somos, a qué sentimos este apego. ¿Es a una persona? ¿Es al dolor? ¿Es a una cosa en específico? Y una vez que puedas lograr identificar, es más sencillo que puedas empezar a trabajarlo. Entonces, ese sería el punto número 1. El punto número 2 es cuida tus expresiones, y eso me recuerda mucho lo de ser impecable con tus palabras. Yo creo que ahí es muy fácil de detectar cuando tenemos una clase de apego, ¿no? Cuando empezamos palabras como te necesito, me haces falta, empiezan a crear si eres consciente o tomas conciencia de todas esas palabras, es también muy sencillo, algo que te puede ayudar a identificar esa parte del apego, y por eso es tan importante estar muy conscientes de nuestras expresiones, de nuestras palabras. El número 3 que él decía era él lo llama recapitular, y es como hacer un pequeño examen de conciencia o un pequeño llamado interior para ver cómo fue tu día. ¿Tuviste apego a algo, a una persona? Tal vez te causó cierto dolor a alguna situación. Eso se viene siendo, o tal vez se puede convertir como en un próximo apego. Es una manera muy fácil de poder identificar también un apego. Por supuesto, no puede faltar el pedir ayuda. Siempre yo creo que uno no puede muchas veces hacer el trabajo solo. Hay ocasiones en que el apego puede ser muy doloroso, y siempre es bueno tener a la mano ya sea un amigo, una persona de confianza, inclusive un terapeuta, un coach de vida, que pueda ayudarte con ese proceso. Y si realmente es un proceso que requiere mucho trabajo interior, es una ayuda siempre es bienvenida. Y el último que él decía es la atención, el prestar atención a otro objeto, que es básicamente lo que a mí me pasó con respecto a mi apego al dolor o al sufrimiento. La forma como yo pude empezar a transformar fue, por ejemplo, sustituirlo con otra cosa, y en este caso yo lo hice con el placer, lo que me ocasionaba placer. Entonces, él decía, podemos movernos de un apego que puede ser a lo mejor difícil a transformarlo, a moverlo a otro, o mover nuestra atención a otro apego que pudiera ser un poco más manejable. Entonces, yo creo que esos son 5 de los consejos que a mí me encantan de ese libro, y los pongo a disposición de ustedes. Gracias, Marilu. Gracias, Leti. Patti, por favor, adelante. Claro que sí, Marilu. Pues mis consejos son breves, y al igual que Leti les voy a sugerir un libro. El libro que yo les sugiero es El libro del ego, de Osho, el cual les abrirá nuevas pautas sobre cómo nuestra mente se las arregla para mantenernos ocupadas y alejadas de nuestro verdadero ser. El siguiente es aceptar que no podemos controlar todo, ni a todos. El siguiente es que aprendan más sobre ustedes. Dense momentos de soledad, tal como nos compartía Marilu, y se darán cuenta de lo delicioso que es pasar tiempo con ustedes mismas. El siguiente es dediquen aunque sea solo 5 minutos a meditar por día. Les ayudará a desconectarse de sus propios pensamientos. Y si les cuesta trabajo meditar, yo les recomiendo nadar, ya que es una gran actividad en la cual estás tan concentrada en tu respiración que tus pensamientos están ausentes. Y por último, practiquen crear sus propios momentos de felicidad. Tú bien sabes qué hace latir tu corazón. No lo ignores. Dale un espacio a la creatividad en tu vida. Para mí, uno de esos grandes momentos conmigo misma es escribir o bailar como loquita sola por la casa. Así que aquí mi esposo siempre se sorprende, o bueno, ya ni se sorprende porque ya está acostumbrado a que bailo y bailo, pero la verdad es algo que a mí me relaja mucho y me conecta con mi cuerpo y con mi ser. Y es todo lo que les puedo compartir, Marilu. Gracias. Es muchísimo, Pati, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, lo que a mí me ha ayudado mucho es, primero que nada, aplicar el realismo a lo que está sucediendo. Cuando nos dejamos llevar por el sufrimiento del apego,
porque eso nos trae justamente el apegarnos, puro sufrimiento, pues tenemos que romper un poco, tratar de equilibrar esa pues desborde de emociones aplicando pues la razón. Y aplicando la razón significa poder hacer una lista de aquellas cosas que pueden beneficiarnos al estar perdiendo, entre comillas, ese objeto o ese ser o esa persona que nos tiene sufriendo. Hay quienes entran en sufrimiento cuando se cambian de lugar, de ciudad. Entonces, podemos hacer una lista de cuáles son los beneficios de entrar en esa nueva situación, en ese nuevo trabajo, con esa nueva pareja o de estar en soledad incluso. También algo que estoy incorporando mucho en mi vida es preguntar. Cuando preguntamos, estamos abriéndole la puerta a la conciencia. Entonces, si empezamos a preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Esto de dónde viene? ¿Qué me está queriendo decir esto? Pero mucho ojo, cuando preguntes, no intentes contestar en ese momento. Ya lanzaste la pregunta, ya liberaste esa duda. Y entonces, esperar pacientemente porque las respuestas vienen solas y vienen en cualquier momento. Sobre todo, abres una gran energía cuando te conviertes en la pregunta. Entonces, esas dos cosas a mí me han ayudado bastante para resolver cuando tengo ese sufrimiento y bueno, baja muchísimo o desaparece, porque entonces me relajo, porque empiezo a encontrar razones. Es importante también, antes que nada, aceptar que tenemos cierto grado de apego. Por eso nuestras preguntas en nuestra página, para que ustedes se vayan dando cuenta por dónde es el rumbo a seguir. Después de aceptar y hacer estas preguntas, es importante hacerse cargo de uno mismo, saber que el objeto de placer, de completud, somos nosotros mismos, que no podemos estar dependiendo de que algo suceda, de que alguien llegue, de que algo pase para ser felices, para estar o para ser completos. No podemos hacerlo porque entonces la vida no tendría caso, la vida no sería y toda la experiencia de la vida nos pasa a nosotros, solamente nosotros como protagonistas de la vida misma. Así que saber que tenemos esa seguridad de la vida misma que nos acoge y que tenemos todo lo que necesitamos para vivir y para ser felices, sentirlo e incorporarlo, exactamente, incorporar es meter en el cuerpo. Eso nos da una fuente de mucha seguridad y con ello podemos no necesitar estar apegándonos a nada ni a nadie. Entonces con esto, bueno, también es importante, por último, tomar riesgos. Cuando nos volvemos arriesgados, generamos más tolerancia al dolor y a la frustración. No quiere decir que cuando perdemos algo o lamentamos la ausencia de ese alguien, no vamos a sufrir y no nos va a doler, pero lo que no nos mata nos hace más y más fuertes. Pues eso sería de mi parte los consejos y las recomendaciones, y yo creo pues que aquí estaríamos terminando nuestras 3 preguntas clásicas de cada uno de nuestros podcasts y vamos con las conclusiones. Vamos a empezar primero con la número 1 contigo, Adri, y nos seguimos así consecutivamente. Adelante, por favor.
Lo que define el apego no es tanto el deseo, sino la incapacidad de renunciar a él cuando debe hacerse. Y podríamos decir que tal renuncia es conveniente si el vínculo es dañino para la salud mental y o el bienestar de uno, el mundo y la gente que nos rodea. Concretamente, respecto al amor, renunciar a una relación debería hacerse cuando a. ya no te aman, b. tu autorrealización vital se ve afectada y o c. si tus principios se ven vulnerados. Conclusión número 2. Desapegarse nada tiene que ver con dureza del corazón, indiferencia o insensibilidad. Desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas primicias son independencia, soy dueña de mis actos, no posesividad, no me perteneces ni te pertenezco, y no adicción, podría prescindir de ti. Conclusión número 3. Cuando nos sentimos inseguras, nos apegamos a las cosas, a las relaciones o a las personas. Sin embargo, lo curioso es que mientras más desarrollamos ese apego, más se acrecienta nuestro miedo a la pérdida. Ese miedo no solo afecta nuestra estabilidad emocional, sino que también nos puede llevar a crear patrones de comportamiento disfuncionales. Conclusión número 4. De acuerdo al budismo, el desapego es no depender de lo que tenemos o de una persona con la que tengamos vínculos afectivos. Es lograr ser autónomos aunque no consigamos cosas o una persona en especial. Y un exceso de apego sería vivir esclavizado, vivir con miedo. Conclusión número 5. El desapego es una lección difícil de aprender y consiste en liberarnos de un resultado específico, de no aferrarnos a una visión limitada, ni pretender que las situaciones se acomoden a nuestros deseos. Cuando optamos por el desapego, podemos ser libres, disfrutar de nuestra pareja, amigos o cosas que nos mantienen atados, porque ya no los poseemos. Conclusión número 6. Las personas crecen, deciden irse. Los amores no son eternos y así deberás asumirlo. Cuando entendemos que las personas se van y que por mucho que las amemos no se quedarán por siempre, estaremos dando el paso definitivo para una vida libre de apego. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Con esto hemos concluido este gran tema, el apego como medio de sufrimiento. Esperemos que este episodio te sea de gran ayuda a ti, quien en este momento nos está escuchando. También te queremos recordar que a lo largo de esta semana estaremos reflexionando junto contigo en el grupo de Facebook de Guías de Vida este gran tema. Pero si tú aún no formas parte de este maravilloso grupo, te invitamos a formar parte de él. Nos encuentras como Guías de Vida. Bueno, pues es momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes, chicas. Les agradezco su tiempo, sus sabios consejos y su presencia. Adriana. Me despido, ha sido un placer como siempre compartir este tiempo y este espacio. Gracias por permitirme compartir con ustedes y que me permitan a mí también ser parte de todas ustedes. Ok, muchísimas gracias. Rocío. Mis queridas guías, compañeras, gracias por sus experiencias, por todos sus consejos. He aprendido y he rectificado más mi compromiso de encargarme yo de mi vida. A todas las escuchas les agradezco el tiempo, a todas nuestras seguidoras de nuestra página les agradezco participar en ella y vamos a estar en comunicación con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Deyanira. Queridas guías de vida, muchas gracias por los aportes que han hecho a mi vida, a las escuchas. Muy interesante el tema, ojalá hayamos podido llegar a sus corazones, a su vida, para que hagan los cambios respectivos. Muchas gracias. Gracias a ti, Deyanira. Leti.
Gracias por escucharnos, de verdad ha sido un tema que fue preparado con mucho amor, esperando que les sea de mucha ayuda y seguimos en contacto. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Leti. Y por último, Marilu. Muchas gracias. Espero que les guste, les sirva, apliquen estos consejos que con mucho amor les compartimos y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Pueden acudir con nosotras para que les guiemos porque ese justamente es el motivo de estar aquí todas reunidas, guiarlas a ustedes, como lo hacemos con nosotras mismas. Muchísimas gracias y un beso. Gracias a ti, Marilu. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información. No pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso, las podcasters de Guías de Vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente por cualquier información contenida en este podcast.